8:48. El 3% de la población en nuestro país presenta un trastorno bipolar. Es una enfermedad que se puede generar por diversos factores como componentes del entorno, estrés y causas genéticas. Queremos conocer más sobre esta patología. Estamos con Miguel Prieto, psiquiatra de la Clínica de la Universidad de los Andes. ¿Cómo está, doctor Prieto? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mañana, el día 30, se conmemora a nivel mundial el Día del Trastorno Bipolar. Fechas que siempre sirven para conocer más de una patología que en términos porcentuales no es masiva, pero está presente y muchas veces desconocemos e incluso discriminamos. ¿Qué es, en primer lugar, doctor Prieto, el trastorno bipolar? Bueno, en términos bien generales, esta es una enfermedad del ánimo en la cual los pacientes alternan diversos episodios anímicos. En algunos momentos estos pacientes tienen episodios depresivos en los cuales hay lo que uno comúnmente llama depresión, tristeza, falta de ganas de levantarse, alteraciones del sueño, etc. Y en otros momentos los pacientes presentan episodios de euforia, de un ánimo más bien elevado, en el cual los pacientes están muy hiperactivos, con mucha energía, dejan incluso de dormir muchas veces, y eso incluso puede llegar hasta haber síntomas psicóticos y requerir hospitalización. Eso es más o menos la enfermedad. Ahora, esto, si una persona con este trastorno, sin el tratamiento, ya vamos a hablar de cómo esto se trata, pero sin tratamiento, ¿esto se manifiesta con crisis? ¿Es algo permanente? ¿Los cambios son bruscos? ¿Es fácil darse cuenta que una persona tiene un trastorno bipolar? Esto generalmente aparece más en la adolescencia o la adultez joven, y sin tratamiento hay veces que puede ser difícil el diagnóstico, sobre todo en edades más tempranas. Esto en general viene por episodios y la enfermedad está definida así, que viene por fases. Entonces en los pacientes hay momentos en que están bien y otros momentos en que están con síntomas, pero muchas veces el diagnóstico es complejo, es difícil. Sí. Es difícil detectarlo. Sí, es complejo, sobre todo ¿Es complejo porque se confunde con depresiones, se confunde con otros cuadros? Claro, sobre todo en los adolescentes se puede confundir con otros cuadros, y además está el problema de que muchas veces para los pacientes les cuesta hacer conciencia de que tienen una enfermedad, y muchas veces no consultan a pesar de que tienen los síntomas. ¿Cuán invalidante es ser bipolar? Tiene una enfermedad que produce una discapacidad que es importante, y hay variados estudios que muestran disminución de la productividad laboral, días de ausentismo laboral. Si no me equivoco, es la sexta causa de digamos, complejidad en esos términos a nivel mundial. De discapacidad. De invalidez, sí. O sea, sí. O de discapacidad, ¿no? Es porque en el fondo, como es una enfermedad además que es de inicio precoz, en el sentido de que comienza en la adolescencia o la adultez joven, hay muchos años que esa persona pierde de poder ser productivo, digamos. ¿Se pasa? De la enfermedad. No, esto es una enfermedad crónica. Es crónico. Pero sí se puede tratar, y hay muchos pacientes, y un porcentaje bastante alto de pacientes que pueden tener una vida absolutamente normal, estando en tratamiento, por supuesto. ¿Qué tal los tratamientos y cuáles son? Los tratamientos se basan básicamente en ¿Farmacología? En tratamientos farmacológicos y tratamientos psicoterapéuticos y psicoeducación. Esos son como los tres pilares. Los medicamentos son los llamados estabilizadores del ánimo. El más conocido es el litio, el ácido valproico y otros más. La psicoterapia, que consiste en darle herramientas al paciente para manejar el estrés, ayudar a que el paciente pueda tener ciclos de sueño y despertar más o menos constantes. Y por otro lado, la psicoeducación, que es en el fondo enseñarle al paciente y a su familia sobre esta enfermedad. Lo deseable es que esto sea multitratado, ¿no? No solamente un tratamiento farmacológico, sino que necesita de algo multidisciplinario. Absolutamente, porque esta es una enfermedad compleja y una enfermedad crónica, entonces requiere la participación de múltiples profesionales para que puedan ayudar al paciente y a su familia. Además, entiendo que es una patología que requiere no solamente un trato al paciente, sino que al entorno, porque el comportamiento del paciente bipolar afecta muchísimo a su familia, no son fáciles de comprender. Los efectos son para los más cercanos. Así es. Bueno, esto de la psicoeducación que hablaba recién es uno de los pilares fundamentales del tratamiento, por lo mismo, porque es tratar de darle herramientas a la familia para que puedan, por un lado, hacerle una contención emocional al paciente, porque el paciente, cuando está enfermo y se siente mal, requiere obviamente el cariño y el apoyo de su familia, y por otro lado, para darles herramientas a la familia para poder manejar
las situaciones más complejas, que cuando el paciente está descompensado, si el paciente está, por ejemplo, eufórico, cómo manejar el tema de la eventual hospitalización. Entonces, ¿Requieren hospitalización? En algunos momentos crisis? sí, ¿Sí? sí. En las fases de euforia muy grave y a su vez en las fases depresivas muy graves donde hay riesgo suicida, cuando está principalmente indicada la hospitalización. Ahora, una persona que está recibiendo su tratamiento, que mantiene responsablemente la frecuencia de tomar sus fármacos, no llega a esos niveles de crisis. Hay muchos pacientes que con tratamiento nunca llegan a hospitalizarse. Y tienen una vida absolutamente normal. Y que trabajan y tienen una vida absolutamente normal, tienen su familia, sí, absolutamente. Que eso es un poco la esperanza que siempre le damos a los pacientes, que cuando llegan en momentos críticos, muchas veces les cuesta ver la posibilidad de poder salir adelante, y sí se puede salir adelante. Las recaídas son muy frecuentes. Pasa mucho con los pacientes que una vez que se sienten ya seguros de que esto no les volvió a pasar, dejan, abandonan tratamientos y vuelven. ¿Las recaídas son bruscas, rápidas? Sí. Lo de qué tan rápidas son es variable. Ya. Pero en general, en un paciente que está sin tratamiento y que lo abandona pensando que está bien, lo más probable es que en un lapso de algunos años el paciente va a tener una recaída de algún tipo. Por eso que es tan importante el tratamiento en el largo plazo para evitar que haya una recaída. Tengo una duda, no pretendo entrar en una explicación muy técnico-química, pero me llama la atención lo del litio. Se conoce mucho esto, hoy día estamos cada vez más acostumbrados a hablar de litio por el asunto de la energía, las baterías. ¿Qué tiene el litio que es tan relevante para este tratamiento? Este es un medicamento... ¿Qué efecto, cómo trabaja, qué hace? Este es un medicamento, bueno, que es bien antiguo, es de ¿Sí? hace muchas décadas atrás. Y se ha visto que tiene acciones a múltiples niveles, sobre todo, para no entrar en muchos detalles, pero a nivel de las neuronas y a nivel intracelular, produce una serie de cambios que hace que la neurona que en los pacientes está funcionando mal pueda funcionar mejor. Los mecanismos exactos por los cuales actúa todavía están en investigación, todavía no se saben completamente todos, pero en términos de la eficacia es el medicamento más eficaz que existe hasta el día de hoy, y que no hay ningún otro medicamento de los más nuevos que haya logrado ser más eficaz que el... Se nota porque hace décadas que siempre se ha hablado del litio como uno de los tratamientos principales, y eso se ha mantenido con el paso del tiempo. Así es. Lo otro que me parece interesante de saber es cuál es la prevalencia en género. ¿Esto afecta más a los hombres o a las mujeres, o es parejo? Depende del tipo. Hay un trastorno bipolar tipo 1 que se llama, y tipo 2. El tipo 1 es cuando los pacientes han tenido episodios maníacos. El tipo 2 es cuando han tenido episodios hipomaníacos, que son manías o euforias más leves. Los pacientes bipolares tipo 1, ahí se da que es igual entre hombres y mujeres. Ese es el más grave. Los dos son más graves en realidad, porque en el tipo 2 tienen muchas depresiones también. Y el tipo 2 es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Cuando se habla de maníaco, episodio maníaco, ¿qué es? Es un episodio, el de euforia, es un episodio en el cual el ánimo está anormalmente elevado, donde la persona se siente extremadamente feliz, se siente muy bien, con mucha energía, se le ocurren proyectos, pueden dormir 3 o 4 horas y después al día siguiente estar sin cansancio. Entonces eso es lo complejo, porque cualquiera quisiera estar así. Entonces, Pero eso no es malo, debería mucho. El problema que tiene es que después tiene un rebote negativo. Eso por un lado, y por otro lado que la intensidad de la euforia puede ser tan grande que ahí es donde los pacientes empiezan a tener conductas de riesgo, empiezan a tener mucha impulsividad, exactamente. Y ahí es donde finalmente los pacientes pueden tener conductas de riesgo, como decía, incluso síntomas psicóticos, y finalmente requerir la hospitalización. Al inicio de la entrevista usted dijo que las causas de esta enfermedad son variadas, genéticas, pero también el entorno. ¿Qué es lo que más incide en la ocurrencia del trastorno bipolar? ¿Qué se sabe? ¿Cómo han avanzado las investigaciones para la causa, origen? Claro. Bueno, todas estas enfermedades psiquiátricas, incluida esta, tienen esta multicausalidad que está dada por una vulnerabilidad genética o biológica previa. Eso es lo más importante. Las características del sujeto son importantes en ese sentido. Claro. Y de ahí la exposición al ambiente, por supuesto, que puede hacer de que esta enfermedad comience. Y ahí yo diría dos como factores más importantes. Uno es la exposición a las sustancias, al alcohol y drogas, por ejemplo, que puede gatillar el inicio de un episodio, o la exposición a algún evento estresante muy grave, que puede ser desde lo más grave, que puede ser una situación traumática como un abuso sexual, supongamos, hasta alguna situación estresante, tal vez no tan grave, pero que provoque básicamente una depresión. Y de ahí
el cuadro sigue su evolución y ahí ya comienza, digamos. ¿La aparición de casos de trastorno de bipolaridad ha ido increciendo o se ha mantenido estable en el tiempo? Lo pregunto porque quiero llegar después al tema metabólico. Ha ido en aumento, entre otras cosas, porque como y en los medios y nosotros hemos hablado más de esto, la gente sabe más y consulta más, comparado con antes. Y por otro lado, si uno compara las prevalencias de hace tal vez 20 o 30 años atrás, antes pacientes con bipolaridad grave que tenían síntomas psicóticos se diagnosticaban como si tuvieran esquizofrenia. Eso ha ido cambiando y ahora se les dice que tienen un trastorno bipolar. Entonces, en términos de la frecuencia, si uno la analiza en las décadas, ha ido en aumento. En aumento, ya, pero no es que la forma de vida actual esté incidiendo en una mayor ocurrencia del trastorno. No necesariamente, por lo menos no, porque lo que hablamos, el componente biológico genético es bien importante. Entonces, por supuesto que el estrés mayor puede eventualmente fomentar un aumento de la prevalencia, pero no es un aumento que sea tan dramático como para atribuirlo a... Y no solamente lo preguntaba por el estrés, lo preguntaba precisamente por el tema que le anticipaba, el metabolismo, nuestra forma, también nuestros hábitos alimenticios, lo que estamos consumiendo, el exceso de lípidos, la mala calidad de vida, la menor actividad física, que somos cada vez más sedentarios. Lo pregunto porque entiendo que también una de las características del trastorno bipolar es que efectivamente se ha comprobado que los pacientes tienen mayor riesgo de sufrir síndromes metabólicos, cambios, son más propensos a diabetes y a otro tipo de patologías. Entonces, yo dije, puede ser que todo esto tenga una incidencia también. Bueno, eso es una evidencia que ha ido apareciendo con los años y tiene múltiples causas. Por un lado, el hecho de que los pacientes tengan problemas metabólicos, estamos hablando de aumento en el peso, problemas con el colesterol, los triglicéridos, etcétera, está dado por varias razones. Uno, por los tratamientos, que desgraciadamente los medicamentos pueden provocar aumento del apetito y aumento en el peso y todas estas otras cosas. El tratamiento para sí, como efecto adverso. Eso como efecto hace más que la persona sea más tendiente a engordar. Exacto. ¿Sí? Y lo otro es que cuando los pacientes están con síntomas, imaginemos un paciente que está con depresión, que el paciente no se quiere levantar, no tiene ganas de querer hacer cosas, está mucho más sedentario. Se va a quedar en cama, no va a hacer actividad física, y eso también fomenta el aumento de peso y todas estas otras cosas que ya hablamos. Bien, doctor Miguel Prieto, muchísimas gracias por acompañarnos para conocer más en torno a este trastorno bipolar, cuando se recuerda mañana en el mundo esta patología. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Muy buen día.